Parashat Tzab. Adonai le habló a Moshe diciendo: urge a Aarón y a sus hijos con la siguiente orden. Esta es la ley de la ofrenda olá. Esta es la ofrenda olá que permanece sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar debe ser mantenido ardiendo en él. Diariamente que un sacerdote se vista con su vestimenta de lino y sus pantalones de lino, y que aparte un poco de las cenizas de las ofrendas que el fuego haya consumido como ofrenda olá sobre el altar, y que las deposite al lado este del altar. Un sacerdote deberá cambiarse sus vestimentas de servicio por otras, y deberá retirar las cenizas afuera del campamento, a un lugar puro. El fuego sobre el altar deberá quedar encendido, no deberá apagarse. El sacerdote deberá quemar leña sobre él todas las mañanas, y deberá preparar sobre él la ofrenda olá, y hará consumir sobre él las partes seleccionadas de las ofrendas shelamim, de paz. Que haya un fuego constante sobre el altar, que no se extinga. Y esta es la ley de la ofrenda minjá. Los hijos de Aarón deberán llevarla ante Adonai, frente al altar. Que tome de ella un puñado de harina de trigo y de su aceite, y entonces que quite todo el incienso que está sobre la ofrenda. Luego que haga consumir todo eso sobre el altar, como fragancia agradable para Adonai. Es porción de recordatorio ante Adonai. Aarón y sus hijos comerán el remanente. Deberá ser comido con matzot, pan sin leudar, en lugar sagrado. Deberán comerlo en el patio de la tienda del encuentro. No deberá hornearse con levadura. Es la parte que les corresponde a ellos de mis ofrendas de fuego. Es lo más sagrado, como la ofrenda hatat, por la falta, y como la ofrenda asham, por la culpa. Todo varón descendiente de Aarón podrá ingerirlo. Es un estatuto eterno para todas las generaciones. Que esta porción deba ser tomada de las ofrendas de fuego de Adonai. Todo alimento mundano que las toque asumirá el mismo estatus que estas últimas. Adonai le habló a Moshe diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que cada uno de ellos debe ofrendar a Adonai el día en que fuesen consagrados, la 10ª parte de una efa de harina fina, como ofrenda minjá. Día a día la mitad de esa cantidad por la mañana y la otra por la tarde. Prepárala en sartén con aceite, hervida y horneada. Presenta la ofrenda minjá plegándola en pedazos, para fragancia agradable a Adonai. Es un decreto perpetuo. La debe realizar el sacerdote ungido entre los descendientes. Debe quemarse por completo para Adonai. Y similarmente, toda ofrenda minjá de un sacerdote deberá ser totalmente quemada, no se debe ingerir. Adonai le habló a Moshe diciendo: háblales a Aarón y a sus hijos diciéndoles: esta es la ley de la ofrenda hatat, por la falta. En el mismo lugar donde se degüella la ofrenda olá, será degollada la ofrenda hatat, ante Adonai. Es sumamente sagrada. Cualquier sacerdote en condiciones de hacer la ofrenda hatat podrá comerla. Deberá comerla en lugar sagrado, en el patio de la tienda del encuentro. Todo alimento que toque la carne asumirá el mismo estatus que esta última. Si su sangre salpica alguna vestimenta, deberás lavarla en lugar sagrado. El recipiente de cerámica en que fuera cocinada la carne deberá romperse, pero si fuera cocinada en recipiente de cobre, podrá ser purgado y enjuagado con agua. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer de ella. Es sumamente sagrada. Toda ofrenda hatat, de cuya sangre se lleve a la tienda del encuentro para hacer expiación en el santuario, no debe ingerirse la carne del animal de dicha ofrenda, sino debe quemarse completamente al fuego. Esta es la ley de la ofrenda asham, por la culpa. Es sumamente sagrada. En el mismo lugar donde degüellan la ofrenda olá, deberán degollar la ofrenda asham. El sacerdote deberá salpicar su sangre alrededor del altar. Deberá ofrendar las partes más seleccionadas: la cola, la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo, los 2 riñones, la grasa de sobre ellos, sobre los flancos,
el diafragma con un poco de hígado, además de los 2 riñones. El sacerdote deberá quemarlo sobre el altar, como ofrenda de fuego a Adonai. Es ofrenda a Sham por la culpa. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer esta ofrenda. Deberá ser ingerida en lugar sagrado. Es sumamente sagrada. Tal como la ofrenda Hatat por la falta, así es también la ofrenda a Sham por la culpa. Las dos tienen una misma ley, serán del sacerdote que lleve a cabo el servicio de expiación. Similarmente, cualquier sacerdote apto para ofrendar un sacrificio olá puede compartir el cuero del animal ofrendado como olá después de sacrificado. También toda ofrenda minjá que sea horneada y toda aquella que fuese hecha en olla o en sartén deberá ser entregada a cualquier sacerdote apto para hacer la ofrenda. Y toda ofrenda minjá mezclada con aceite o seca pertenecerá por igual a todos los descendientes de Aarón. Esta es la ley de la ofrenda shelamim, de paz, que se ofrenda a Adonai. Si la ofrendase como sacrificio todá, de agradecimiento, deberá presentar junto con el sacrificio de agradecimiento hogazas sin leudar mezcladas con aceite, matzot untadas con aceite y hogazas sin leudar, hervidas, de harina fina mezcladas con aceite. El sacrificio también deberá ser presentado junto con hogazas de pan leudado. Debe ser presentado junto con su ofrenda de agradecimiento, shelamim. De cada ofrenda se tomará uno, o sea, un pan de cada variedad, como porción para Adonai. Es decir, será para el sacerdote que haya salpicado la sangre de las ofrendas shelamim. Y la carne de su ofrenda de agradecimiento shelamim deberá ser ingerida en el día de su ofrenda. No deberá dejar nada de ella hasta la mañana. Si su ofrenda fuese por una promesa u ofrenda voluntaria, deberá comerse el día en que él ofrende su sacrificio, y lo que sobre podrá ser ingerido al día siguiente. Y al tercer día lo que sobre de la carne de ese sacrificio deberá quemarse a fuego. Y si tuviese en mente comer la carne de su ofrenda shelamim al tercer día, eso no es aceptable. El que hace el sacrificio no debe pensar hacer eso, pues entonces la carne se torna inepta, y el que la coma cargará con su iniquidad. La carne que toque algo impuro no podrá ser comida, sino a fuego deberá quemarse. Y la carne no contaminada espiritualmente, cualquier persona pura podrá comer de ella. Quien estando ritualmente impuro ingiera carne de la ofrenda shelamim, dedicada a Adonai, será extirpado espiritualmente de su pueblo. La persona que toque cualquier tipo de impureza, impureza humana, impureza de mamífero, tanto sea puro o impureza de cualquier animal detestable, y luego coma de la carne de la ofrenda shelamim, que es de Adonai, esa persona será extirpada espiritualmente de su pueblo. Adonai le habló a Moshe diciendo: háblales a los israelitas diciéndoles: no ingieran grasa de vacuno, ni de ovino, ni de caprino. La grasa de nevelá, animal no faeneado ritualmente, o trefá, animal con lesión fatal, puede utilizarse para cualquier fin, pero no deben comerla, pues quien consuma la grasa de cualquier especie de animal de los cuales se ofrendan sacrificios de fuego a Adonai, esa persona será cortada espiritualmente de su pueblo. No ingieran sangre en ningún lugar donde residan, ya sea de aves o de animales. Quien ingiera cualquier tipo de sangre, esa persona será extirpada espiritualmente de su pueblo. Adonai le habló a Moshe diciendo: háblales a los israelitas diciéndoles: el que ofrezca una ofrenda shelamim de paz a Adonai, él mismo deberá llevar su ofrenda. Con sus manos deberá el sacerdote llevar las partes seleccionadas como ofrendas de fuego a Adonai. Deberá tener en sus manos el pecho del animal sacrificado, y sobre el pecho estarán esas partes seleccionadas. El pecho no será para quemarlo sobre el altar, sino para mecerlo como ofrenda tenofá ante Adonai. El sacerdote deberá quemar las partes seleccionadas sobre el altar, pero el pecho será para Aarón y para sus descendientes. El muslo derecho de vuestras ofrendas shelamim, entréguenselo como ofrenda al sacerdote. El muslo derecho será la porción para cualquiera de los hijos de Aarón.
para ofrendar la sangre y las partes seleccionadas de las ofrendas Shelamim. Pues de los sacrificios Shelamim de paz que me ofrendan los israelitas, yo he tomado el pecho de la ofrenda Tenufá y el muslo de la ofrenda Terumá, y se los he entregado al sacerdote Aarón y a sus descendientes como la parte que siempre les corresponderá de las ofrendas de los israelitas. Esa es la parte de las ofrendas de fuego de Adonai correspondiente a Aarón y a sus hijos. Esa parte les fue destinada el día en que él los consagrara para servir a Adonai, el día que Adonai consagró a los sacerdotes. Eso es lo que ordenó que les entregaran los israelitas. Es una ley eterna para todas las generaciones. Esa es la ley de la ofrenda Olá, de la ofrenda Minjá, de la ofrenda Hatat, de la ofrenda Asham, de las ofrendas de las consagraciones y de la ofrenda Shelamim. La ley que Adonai prescribiera a Moshe en el monte Sinaí, el día en que ordenó a los israelitas que llevaran sus ofrendas a Adonai en el desierto del Sinaí. Adonai le habló a Moshe diciéndole: toma a Aarón y a sus hijos, y toma también las vestimentas, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda Hatat, los 2 carneros y el canasto de las matzot, y reúne a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Moshe hizo tal como le ordenara Adonai, y la comunidad se reunió a la entrada de la tienda del encuentro. Entonces Moshe dijo a la comunidad: esto es lo que Adonai ha ordenado que se haga. Moshe acercó a Aarón y a sus hijos y los sumergió en agua. Le puso a Aarón el cutonet, la túnica, le ajustó el abnet, el cinturón, le vistió el meil, la sotana, le puso el efod y lo ajustó con el jesheb, el cinto del efod, y lo atavió con este. Le puso el joshen, pectoral, y después del pectoral ubicó los urim y tumim. Le puso el misnefet, turbante, sobre su cabeza, y sobre el turbante, sobre la frente, le puso el tzitz, la placa de oro, tal como Adonai le ordenara a Moshe. Moshe tomó el aceite de la unción y ungió el Mishkan, con todos los elementos que estaban en él, y los consagró. Salpicó con el aceite 7 veces sobre el altar, ungiendo de esa forma el altar con todos sus accesorios, y la fuente y su base, y así los consagró. Luego vertió del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, lo ungió para consagrarlo como sacerdote. Moshe acercó a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ajustó los cinturones y les ató los gorros, tal como Adonai le ordenara a Moshe. Después trajo un novillo para ofrenda Hatat. Entonces Aarón y sus hijos presionaron con sus manos la cabeza del novillo para ofrenda Hatat. Luego Moshe lo degolló. Moshe recogió la sangre y la puso con su dedo índice sobre las salientes del altar, todo alrededor, purificando así el altar. Y el resto de la sangre la vertió sobre la base del altar, consagrándola así para hacer expiación sobre él. Tomó toda la grasa de sobre las entrañas, el diafragma del hígado y los 2 riñones con su grasa. Moshe quemó todo eso sobre el altar. Y el resto del novillo, su cuero, su carne y sus excrementos, lo quemó a fuego fuera del campamento, tal como Adonai le ordenara a Moshe. Después trajo el carnero para ofrenda Olá. Aarón y sus hijos apoyaron sus manos sobre la cabeza del carnero. Luego lo degolló, y Moshe salpicó la sangre alrededor del altar. Luego cortó al carnero en trozos. Moshe quemó la cabeza con los trozos y la membrana de grasa, y previamente lavó el aparato digestivo y las patas con agua. Moshe hizo quemar todo el carnero sobre el altar. Fue una ofrenda Olá de aroma agradable, ofrenda de fuego a Adonai, tal como Adonai le ordenara a Moshe. Entonces trajo el segundo carnero, el carnero de consagración. Aarón y sus hijos presionaron con sus manos la cabeza del carnero. Luego lo degolló, y Moshe tomó su sangre y la puso sobre la parte media de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Luego acercó a los hijos de Aarón y también les puso de aquella sangre sobre la parte media de su oreja derecha, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho. Después Moshe salpicó la sangre alrededor del altar.
Después tomó las partes seleccionadas para ofrendar a Adonai: la grasa, la cola, toda la grasa que cubre el aparato digestivo, el diafragma con un poco de hígado, los 2 riñones y la grasa de ellos, y el muslo derecho. Y del canasto de las matzot, pan sin leudar, que había puesto ante Adonai, tomó una hogaza de pan sin leudar, una hogaza de pan de aceite y una matzá redonda, y los ubicó sobre las grasas y sobre el muslo derecho. Luego Moshe puso todo eso en las manos de Aarón y de sus hijos, y los meció en vaivén como ofrenda tenufá ante Adonai. Luego Moshe tomó todo eso de sus manos y lo hizo quemar en el altar después del sacrificio olá. Estos fueron sacrificios de consagración de fragancia agradable para Adonai, una ofrenda de fuego para Adonai. Moshe tomó el pecho y lo meció con movimientos de vaivén, como ofrenda tenufá ante Adonai. Esta era la porción del carnero de la ofrenda de consagración que le correspondía a Moshe, tal como Adonai le ordenara a Moshe. Moshe tomó un poco del aceite de la unción y un poco de la sangre que estaba en el altar, y salpicó sobre Aarón y sobre sus vestimentas, y sobre sus hijos y sobre las vestimentas de sus hijos, los cuales estaban con él. Así consagró a Aarón y a sus vestimentas, y a sus hijos y a las vestimentas de sus hijos, los cuales estaban con él. Moshe le dijo a Aarón y a sus hijos: cocinen la carne en el patio de la tienda del encuentro, y cómala allí mismo, con el pan que está en el canasto de las ofrendas de consagración, tal como me fuera ordenado. Aarón y sus hijos deberán comerla. Y lo que sobre de aquella carne y de aquel pan deberán quemarlo al fuego. No deberán abandonar el patio de la tienda del encuentro durante 7 días, hasta que se cumplan los días de vuestra consagración, pues 7 días lleva el proceso de su consagración. Así hice hoy, así tal cual ha ordenado Adonai hacer para proveerles expiación a ustedes. Deberán permanecer día y noche en el patio de la tienda del encuentro durante 7 días, cuidando el mandamiento de Adonai, y no morirán, pues de ese modo me fue ordenado. Aarón y sus hijos hicieron todo lo que ordenó Adonai por medio de Moshe.